¿Sabes cómo está afectando a México esta nueva política de Donald Trump de deportaciones masivas y el conflicto logístico en este país? Está muy mal lo que hace Trump, estamos en contra. La gente, sin ser criminal, los tratan como criminales y eso es inhumano. Hay otras muchas personas de otro país aquí en nuestro país y pues ya se quedan aquí estancadas, ya no se van. Desde la llegada del nuevo gobierno a la Casa Blanca, la relación entre Estados Unidos y México se ha tensado, sobre todo porque la nueva política de migraciones y de deportaciones masivas de los Estados Unidos hacia México, sobre todo, ha generado un conflicto logístico en este país. Estamos teniendo una sobrepoblación de migrantes, los cuales no se pueden integrar de una manera adecuada ni al sistema económico mexicano ni a la sociedad mexicana. Con más apoyo podríamos readaptar a los migrantes que lleguen de vuelta a su país. Hoy en Cartas sobre la Mesa desde la Ciudad de México te vamos a contar todo lo que está aconteciendo con la crisis de deportaciones desde los Estados Unidos hacia México. Los buenos acaban pagando por los malos, no son más. Pero sin embargo la narrativa te pone al centro robos a casa habitación, donde son colombianos la gran mayoría. Sí tendríamos que plantearnos una mirada más regional para negociar en bloque con los Estados Unidos. Porque de otra manera vamos a quedar atrapados en la narrativa Trump. Estados Unidos también debe de asumir su rol y debe de asumir su responsabilidad. Porque no se ha hablado nada del tema de migración, de todo el trasiego de armas que se hace de Estados Unidos hacia México. Bienvenidos a Cartas sobre la Mesa. A ver, bueno, el tema de la migración ha sido un tema enorme por muchos años aquí en México, como puente de la migración, como mexicanos que han migrado a Estados Unidos, como gente que viene y migra a México, en fin, no es un tema nuevo. Pero sí se ha destapado una sensación diferente desde la llegada del señor Trump a la Casa Blanca, en donde empezó con esta política de deportaciones masivas inmediatas, y entonces creo que hasta en una semana como que mandó casi que a 4.000 mexicanos de vuelta acá al país, y además las personas de otras nacionalidades que incluso han estado en trámites, los trámites se detuvieron, bueno, toda una crisis generada por el señor desde que llegó al mandato en enero. Entonces, ¿cómo nos ponemos ahorita un poquito en contexto de cómo está la situación actual desde que llegó Trump, las deportaciones que han visto ustedes y qué acciones se están tomando aquí en el país para tratar de lidiar con esta situación? Te puedo decir que hoy una realidad es que creo que nos estamos ahogando en un vaso de agua, porque ya tuvimos a la primera versión del presidente Trump. Quienes más deportaron fue el presidente Obama, con 3 millones de personas en sus 8 años. Incluso en estos tiempos que lleva el presidente Donald Trump, incluso ha regresado menos personas que en el mismo número de días que el presidente Biden, ¿no? Creo que una de las agendas importantes también es que se cree en México que todos los mexicanos son indocumentados. Y eso es un gran error, porque vamos a dar un poco de los números que luego no se hablan. Somos 30 millones de mexicanos, ¿no? Primera, segunda y tercera generación. Pero cuando hablamos de la primera generación, somos 12 millones de mexicanos, es decir, nacidos en México que vivimos en los Estados Unidos. Te iba a decir 30 millones en Estados Unidos. Sí, claro. Claro. Y de esos 12 millones, 8 millones sí tienen estatus regular y solo 4 millones, no es un número pequeño, pero solo 4 millones cuentan en un estatus irregular. Es decir, tenemos el doble que sí tienen documentos y eso tiene una razón. Porque cuando se firmó el Tratado de Libre Comercio en los 90s, principalmente en el 94, se hizo un catálogo de profesiones para los visados legales rumbo a Estados Unidos y a Canadá. Eso cambió cómo se migraba a los Estados Unidos. En los 80s, en los 90s, en los 70s, era mucho más gente indocumentada que venía de otros niveles socioeconómicos, pero todo vino a cambiar a raíz de la firma del Tratado de Libre Comercio. Además, sí, bueno, es que además un poco que, digamos que toda esta campaña que se ha armado desde que llegó el señor al gobierno, más que afectar a los mexicanos migrantes, en realidad es un problema de México, de recepción de migrantes de otros países. ¿Cómo está afectando a este país el ser, digamos, puente de esta situación? Claramente nuestro país, a partir del Tratado de Libre Comercio, volteó la espalda a América Latina
para ubicarse más en el contexto Canadá, Estados Unidos, México, pero esto no significaba que México no dejara de ser un país de tránsito, que lo ha sido históricamente. Los flujos migratorios, como sabemos y los datos nos indican, crecieron a partir de 2014 con mucha, digamos, notoriedad. Incluso recordaremos que Barack Obama habló de una crisis migrante en 2014 y se comienza a convertir en una agenda electoral. Recordemos que Trump ha usado esta agenda como base de su proceso electoral y que, como se ha comentado, no es un tema exclusivo de Trump, es un tema global y que las ultraderechas y los grupos más como conservadores han encontrado una agenda importante. Entonces, la migración no va a cambiar. México no va a cambiar su posición geopolítica y creo que el desafío que tenemos como país es que no sea una agenda exclusivamente política de quien está en el gobierno, sino que se dialogue con las y los mexicanos, tanto los que están en los Estados Unidos como los que estamos acá, porque de alguna manera la población está aquí. México tiene obligaciones internacionales de protección, especialmente con niños y niñas y sus familias. ¿Y será que todo esto que se está armando un poco tanto comentario, eso también es parte incluso de la agenda del gobierno mexicano? Hay que voltear no solamente al discurso de Estados Unidos, a lo que pasa en Estados Unidos. Hay que hablar de la política migratoria que ha pasado en México. ¿Qué ha sucedido desde entonces y por qué el flujo migratorio de migrantes de México hacia Estados Unidos ha bajado? No ha sido por un tema de que se cierren fronteras a nivel de Estados Unidos o porque se endurezca. Sí se ha endurecido esta parte del discurso xenófobo en contra del migrante mexicano, centroamericano, sudamericano, etcétera. Pero lo que ha pasado en realidad y que no podemos olvidar es que inclusive desde el sexenio pasado con el presidente López Obrador, el muro se convirtió, el verdadero muro fue México, ¿no? Entonces, la política de López Obrador fue mandar precisamente a la Guardia Nacional a la frontera sur de nuestro país y eso fue lo que empezó a detener los flujos de migrantes hacia Estados Unidos. Lo que me parece preocupante es que a estas alturas, inclusive sabiendo el triunfo inminente de Trump, teniendo conocimiento del triunfo de Trump, ni siquiera se habló de un presupuesto para atender a migrantes en México. Y no estoy hablando de migrantes centroamericanos o sudamericanos, ni siquiera para atender a los paisanos mexicanos. Con todo y que hay algunos programas que se han implementado, pero que la verdad es que el máximo programa que ha sacado el gobierno federal, la actual administración, es El México te abraza. ¿Y en qué consiste? Básicamente en recibir a los nacionales en distintos centros en ciudades fronterizas y darles el apoyo de 2,000 pesos, que la verdad es que estamos hablando Pero de eso es a los nacionales mexicanos. Pero a los nacionales mexicanos, ojo, claro. Sí. Y solo les ayudan a regresar a sus puntos de origen, es decir, a sus estados, a sus localidades dentro de... ¿Y qué están haciendo con los que vienen de otros países? Yo te agregaría que, por ejemplo, una de las cosas que hemos sido muy críticos es que el gobierno de López Obrador gastó $100 millones, es decir, 2,000 millones de pesos de dinero mexicano que se destinaron a Sembrando Vidas en Centroamérica, Cuba y Venezuela. Y no mitigaron las razones de la migración. Las caravanas siguieron siendo más grandes, pero hubo una reducción cada año a atención consular, como bien lo mencionas, 9% menos en este 2025, cuando sabías que te ibas a enfrentar a una crisis migratoria. Ahora, yo siempre lo he dicho, la migración es una gran oportunidad. La oportunidad de México y principalmente la capital del país vienen a identificar. ¿Por qué? A muchos nos ha tocado que conoces gente que están manejando un taxi por aplicación, pero que en sus países eran ingenieros, arquitectos, dentistas. No pueden homologar sus estudios. Eso es lo que tendría que hacer México para atender bien la migración. Incorporarlos a México, decir, insértense en la vida económica, porque hay perfiles muy buenos que se quieren quedar en México y ya no se quieren llegar para Estados Unidos y que aquí puedes hacer un boom como otros países lo han hecho. Una vez escuché yo al Papa, creo que es el actual, precisamente hablando de temas migratorios, porque sobre todo en Europa se da mucho esta situación, y él hablaba precisamente de esto, ¿no? Que es que el problema es que el gran fallo de las políticas migratorias a nivel mundial es no entender que la migración debería tener varios procesos o varias etapas, y casi todos se quedan en la primera y en la segunda, de muy buena voluntad, de que, bueno, México te abraza, te doy 5,000 pesos, y cuanto más máximo te pongan un autobús para que te vayas a la Ciudad de México, pero no pasa por ahí, pasa pues, después hacer un seguimiento, a lo que tú estabas diciendo ahorita, bueno, vamos a hacer un estudio de qué tipo de migrante tenemos, cómo lo podemos ingresar a la sociedad, cómo podemos armar focus group en donde de repente se le saque provecho a las habilidades que tiene e incluso hacerle un seguimiento laboral, bueno, toda una serie de cadenas que yo creo que por ahí piensa usted el fallo. Buena parte va avanzando en esa ruta a partir de la reunificación familiar. Y niños y niñas que están migrando de los países del continente americano y están en México y ahora con el sello de la frontera, con alta probabilidad muchos se quedarán en México y tienen derecho a la escuela,
a la salud y tienen derecho a la protección internacional. Entonces ahí lo que hemos insistido a oídos sordos es la urgencia de crear un mecanismo transnacional de protección integral de niñez migrante y refugiada junto con sus familias para que México no sea el infierno de la migración. Pero obviamente esto requiere voluntad política y liderazgo que México está perdiendo, y creo que ni queda bien con los Estados Unidos, ni queda bien con en este caso con América Latina, y me sumo también a que hay una gran oportunidad en lo que se está viviendo ahora, porque esta agenda se va a quedar por un buen rato, por lo que pinta, ¿no? No, inclusive ahí, perdón, la responsabilidad de México como tal es con los ciudadanos mexicanos. Pero ahora vamos a entrar a un punto que me parece que es fundamental y que muy poco se está hablando. Justo estos países con los que Estados Unidos no tiene relaciones diplomáticas, muchos de los migrantes los están regresando a territorio mexicano. ¿Qué es lo que está pasando? Que México, evidentemente, ya hablamos, los programas que se están implementando son para los mexicanos que son retornados a México, a su país, pero se les está dando esta ayuda que pues, me parece muy bien, que es humanitaria precisamente a estos migrantes procedentes de estos países, pero en los cuales Estados Unidos, si los quiere regresar a México, entonces tendría que poner dólares para que eso suceda. Y eso es lo que no está pasando. Es decir, se les está atendiendo porque no se les pueden vulnerar los derechos humanos a los migrantes, evidentemente, pero no se están obteniendo los recursos suficientes por parte de Estados Unidos para que precisamente Estados Unidos dé el recurso a México y México pueda retornar a estas personas a estos países. Pero es que hay un problema logístico muy grave que yo he visto en todo este tiempo y como les digo, hemos estado incluso en la frontera, sobre todo el tema de la vivienda para todas estas personas refugiadas es bien grave, porque entonces al final pareciera que no sé, que no hay ningún tipo de ayuda, no hay albergues, no hay nada, terminan construyendo pues ranchitos ahí en la calle, sí, sí, sí. y claro, yo tengo que entender un poco, ser un poco simpático con el mexicano que de repente ve como su urbanización, barrio, lo que sea, Claro. se ve inundado y bueno, y cada quien a lo suyo, ¿no? De repente te da una mala percepción. Nosotros mismos fuimos a un sitio acá, más o menos por el centro, en La Plaza de la Soledad. La Plaza de la Soledad por la Merced, Cuauhtémoc, claro, y uno mismo no se siente muy seguro en ciertas formas. Uno después va hablando, va conociendo y entonces, claro, yo tengo que entender que el mexicano ve y pasa por su calle. Claro, no hay nadie que recoja la basura que esta gente consume, etcétera. ¿Por qué no hay nadie ocupado, no hay nadie ocupándose de esto en el gobierno Yo creo que mexicano? el problema es que no hay una buena narrativa sobre el tema. Se está generando solo un caos, que fue lo principal de decir, vamos a abrir la frontera. 16 millones de personas pasaron, 10.5 llegaron a los Estados Unidos, 4.5 millones se quedaron en México de otros países. Y no estás encontrando cómo conectarlos con el sector privado. Hoy hay corredores industriales por los temas de nearshoring, donde podemos, claro que ocupar en el buen sentido de la palabra a todas estas personas que están llegando a distintas partes del mundo, ¿no? ¿Por qué? Porque tienes áreas como en Aguascalientes, en Querétaro, en Guanajuato, que tienen que trabajar ahí, que hay un bono demográfico que se puede ocupar, pero si tú no lo conectas con el sector privado, si tú no das incentivos fiscales al sector privado para que te contraten población que viene migrante, pues ¿cómo lo vas a hacer? El problema es que mientras no hay una narrativa con ese sector, vas a generar puntos que incluso son xenófobos, donde dicen los mexicanos, oye, yo no quiero a estos haitianos, yo no quiero a venezolanos, yo no quiero a centroamericanos. Y creo que también hay una razón del por qué. Los buenos acaban pagando por los malos. No son más, pero sin embargo la narrativa te pone al centro robos a casa habitación, donde son colombianos la gran mayoría. Robo de autopartes, donde entonces hay trata de personas también y te marcan que son venezolanos. No, y además que pandillas y son centroamericanos. Esa es la narrativa mal y puesta. de un tema que incluso está muy vinculado a problemas en México, que es el narcotráfico. Son presa fácil para el narcotráfico. Decirle, no, bueno, si Ese es un gran necesitas punto. platica, Sí, sí, mira, sí. ven, yo Es que lo que planteas tú y que yo comparto, o sea, la migración siempre es un tema económico, cultural y demás, pero aquí la migración en los últimos 30 años ha estado en la economía ilegal. Y el crimen organizado ha encontrado un gran negocio, vamos a hablarlo, las redes de macrocriminalidad en la migración. Pero esas redes de macrocriminalidad no son los de sombrero y botas piteadas, es funcionarios corruptos, partidos políticos que usan esto también el tema electoral, funcionarios locales y el lavado de dinero, porque dinero hay y trabajan y generan mucho dinero. Hay que mirar, ustedes fueron a la Plaza de la Soledad, la gran cantidad de jóvenes migrantes que trabajan en el centro histórico, Claro, ¿sí? sí. Por prácticamente nada de dinero. Cuando llegan, les cobran renta mensual y si quieren poner un negocito, lo que sea, les cobran. Y todo ese dinero no se lo queda
el crimen organizado solamente, las y los funcionarios delegacionales locales, porque es dinero que fluye pues para los bolsillos, pero también para el control político electoral. Lo que pasa es que Entonces, también hablando, ahorita estaba reflexionando porque mencionas precisamente, bueno, de que entra dentro de la ilegalidad. Lo que pasa es que también, bueno, es que esto es todo, una cosa va detrás de la otra, ¿no? También viven ustedes en un país en donde casi que el 40-50% de la economía es informal. es. Claro, Esto sí. tampoco ayuda a nada, Claro. porque entonces la idea de eso, de contactar con el sector privado, bueno, también es un poco más reducida, porque también el mexicano también se han visto la necesidad de trabajar Sí, el de manera mexicano informal. promedio vive de la informalidad, eso es cierto. La gran parte de México trabaja en la economía informal. Y una de las cosas que yo creo que muy importantes, más allá inclusive de pensar en poder utilizar a estos migrantes para que puedan trabajar, para darles un trabajo formal, justo lo que tocaban, yo creo que no caigan en las garras del crimen organizado, porque en muchas ocasiones ni siquiera es por voluntad propia, No, es claro, reclutamiento. es parte de. Entonces, Pero es que, eso es lo llega un preocupante. momento en que el mismo crimen organizado vive de esto. Es que ya Claro. sabe que, Por mira, eso, aquí el ejemplo tengo es Chiapas. Chiapas era uno de los estados más tranquilos de la República. En el momento en Claro, que se claro. abre la frontera sur sin control, se convirtió en el Sinaloa del Sur. Es el mismo nivel de violencia. No, y hay gente ¿Por qué? desplazada a ¿Por qué? Guatemala, Porque desde Chiapas a la gente Guatemala se tiene ahora, que ir a claro. Guatemala, hazme el bendito favor. Literal, Esto está sí. como el chiste, Guatemala, Guatepeor. Es que estamos igual, ¿no? ¿Por qué? Porque no se está atendiendo, porque hay tanta corrupción en el Estado mexicano. Y ya lo dijo el gobierno de los Estados Unidos, hay una correlación con los grupos del crimen organizado que ya no nada más tiene que ver con el trasiego de estupefacientes. Hoy tiene que ver con todas las actividades economías. alrededor de ello. Entonces, Claro. ves estados como Chiapas, fronterizo, donde pobre gente que está cruzando la frontera, que ya les han cobrado sus $10,000 por llegar a México, ni siquiera todavía por llegar a los Estados Unidos, y que ahí todavía tienen que pasar porque algún cártel los detenga, porque la Guardia Nacional les pide una lana, y si bien les Instituto de va, Migración, el Instituto claro. de Migración todavía les va a les pedir cobra. para que medio lleguen al centro del país. No, ya ni te digo al norte, porque otra vez se repite la historia. ¿No será a veces también que, yo me pongo desde el lado del migrante, ¿no? Como que la información que te llega precisamente es que, bueno, la panacea, es el sueño americano, americano. bla, 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 bla. No falta es un poco de información, decirle al mundo, oye, ¿qué Estados Unidos? No sé, migremos, no sé, mira, en Brasil falta gente, en la India, en Rusia, en donde sea. Nos falta un poco de coordinación global a estos problemas migratorios para que precisamente haya un flujo que descentralice todo esto y de repente sea la solución que de verdad necesitamos en el mundo. No es fortuito que la gente migre solo por un tema ideológico del sueño americano. O sea, Claro. sí es el mito del héroe y demás. Sí, exacto. Pero también es que las economías de estos países están bastante vinculadas con la norteamericana y los beneficios que ha tenido históricamente la economía norteamericana de todo el continente americano Claro. es enorme, ¿no? Y entonces creo que la idea es como no verlo exclusivamente como un problema electoral y de narrativas que por aquí comentaban, porque tenemos parte de una economía realmente regionalizada. Los Estados Unidos depende de los recursos de América Latina y está buscando esos recursos ahora con las tierras raras y el litio y estas cosas. Entonces, Recursos humanos, mismo. tal cual. Y por eso es tan importante mirarlo como en una ida y vuelta y negociar desde esa relación, desde cómo incorporamos la mano de obra, porque la migración es joven y además es capacitada. Así es. México se puede beneficiar de esto, pero para eso regresamos al huevo y la gallina. Necesitamos un Estado, necesitamos una política de Estado, necesitamos invertir para poderlo hacer, porque históricamente ya lo hemos visto, somos un país gratuito, sin un dólar. Correcto, sí. Sí, ¿no? somos gratis. Le aportamos somos mano de gratis, obra claro. capacitada, 30 millones, empezando aquí con nuestro compañero, que no necesariamente reditúan acá. Entonces, sí tendríamos que plantearnos una mirada más regional para negociar en bloque con los Estados Unidos, incluso con Canadá, que es como aliado, porque de otra manera vamos a quedar atrapados en la narrativa Trump. Él va a estar así todo este tiempo como lo estuvo en su primera administración. Y creo que ahí tenemos un desafío como país. Sí, al final yo creo que dentro de todo sí, vamos a ver unos 4 años de la Casa Blanca más o menos con la misma retórica, pero que al final también, como ustedes mismos lo han dicho, tampoco es que es una retórica exclusiva de él, es que Claro, sí. el mismo Obama fue así, Biden no hizo nada diferente, fue igual, No, y hubiese sido la Kamala Harris, yo creo que hubiese sido hasta peor. Y Entonces, además es como- que algo es un hecho, que también se le olvida a Donald Trump la cantidad de billones de dólares que genera
la actividad de los migrantes, o sea, porque Ah, trabajan allá, sí, porque pagan allá, porque pagan impuestos, porque compran cosas, porque mueven la No, economía. incluso algunos ni siquiera inclusive- pagan. claro. Inclusive la cantidad de migrantes de origen latino que existen en Estados Unidos, los 4 años de presidencia de Donald Trump y los recursos no le alcanza para devolverlos a todos. O sea, para partir por ahí. Imposible. Ni es Ahora, el interés de volver nada a más- todos nada ellos. más déjame cerrar con este tema. Algo que yo sí creo que no es ideológico con esta parte que a lo mejor vemos en las películas del sueño americano y tal, yo no creo que se vayan por eso. Yo creo que la migración es un tema multifactorial. Las personas que salen de Centroamérica normalmente son de muy bajos recursos, con prácticamente oportunidades nulas de poder trabajar, muchos también huyendo de temas de violencia, de temas de La narcotráfico. gran mayoría. La gran mayoría, sí. A ver, no, yo sí creo que hay que puntualizar muy bien eso. O sea, la gente no se va porque quiere ir a vivir el sueño de película en Hollywood. La gente se va porque o está huyendo de la violencia, o está huyendo de la pobreza, o está huyendo de, inclusive hasta allá se está dando migración por temas climáticos, ¿no? Y son cosas que no se están volteando a ver. Y ahora, para finalizar, yo a mí sí me gustaría puntualizar muy claro que Estados Unidos también debe de asumir su rol y debe de asumir su responsabilidad, y se le debe de dar la responsabilidad necesaria a Estados Unidos en esta parte. ¿Por qué lo digo? Porque no se ha hablado nada del tema de migración, de todo el trasiego de armas que se hace de Estados Unidos hacia México, lo cual le da poder tanto al crimen organizado para mandar gente, y que también el blindar las fronteras, que podría parecer algo bueno, pues al final simplemente genera un mercado negro más grande de tráfico de personas, porque entonces si antes te cobraban $50,000 por cruzarte, pues ahora te van a cobrar 100,000 porque te van a decir es que ya hay más elementos, es más difícil pasar. E inclusive ya se ha demostrado. Diversos periodistas en México ya dieron a conocer varios casos en donde funcionarios y agentes de migración de Estados Unidos están involucrados, y que inclusive abrieron puertas para que por El Paso, Texas, pasaran migrantes caminando, literal, corriendo. Y para que eso suceda es porque hay responsabilidad del lado mexicano. Yo creo que y ese del es lado el de tema al Estados final. Unidos. La responsabilidad incluso va de ambos lados. Creo que la respuesta que le dio la presidenta Trump en ese sentido, en donde, mira, revisa tu casa también, porque tú también tienes No, gente es que es allá clave, que... si no se hace, es entonces, imposible. sí, no todo es culpa de México, México. Y falta un poco eso, ¿no? Esa iniciativa de repente también de forzar a Estados Unidos a que se responsabilice. Creo que un ejemplo actual de precisamente de esta crisis es el tema del Salvador, en donde se fue a negociar con Nayib Bukele. Bukele le dijo, yo tengo 20,000 puestos Esto aquí en funciona esta de tercer cárcel, país, tráemelo claro. para acá, pero eso sí, te cuesta tanto. Exacto, y lo hizo bien, y lo hizo en Guatemala de la misma forma. En México no, porque Claro. no, porque otra vez, la ideología la pones al centro, donde, ay, no todos somos hermanos. No, tenemos que poner esto al centro. Estados Unidos es de intereses, no importa si es demócrata, no importa si es republicano. Los intereses van al centro y el dinero. Y el señor Trump es empresario antes que político. Yo creo que lo que nos está faltando es hablarle de los intereses económicos que bien mencionas. Hoy representan la migración mexicana, por ejemplo, ¿no? En este caso, donde tenemos a la diáspora mexicana en los Estados Unidos, debería del gobierno ocupar a la diáspora más grande en los Estados Unidos, que es de las minorías latinas, la que más está creciendo económicamente, la que hoy te representa el 60% del Producto Interno Bruto de los latinos, son $2.06 billones de los 3 billones que generan todos los latinos. Es decir, estás dejando perder todo lo que al presidente Trump sí le importa, que es dinero. Bueno, les agradezco muchísimo que hayan venido a conversar con nosotros, a hablar un poco de este tema. La semana que viene vamos a estar hablando también de migración, de narcotráfico, porque al final también están utilizando el tema migratorio para el tema del discurso del narcotráfico, y tampoco es que 2 más 2 es 4 en ese sentido. Usted lo espero la próxima semana por aquí, por Español. Como ya les dije, seguiremos aquí en México con Cartas sobre la Mesa. La gente que vivía en Estados Unidos pues ya tenía su vida. Entonces el traerlos hacia acá, tal vez las oportunidades que tengan no sean las mismas, ¿no? Ser migrante nunca será ser delincuente, porque en ese caso todo ser humano sería delincuente.